Bueno, buen día. Ya ahora sí oficialmente, siendo las 8:05, les doy la bienvenida a esta plática del día de hoy acerca de cuál es el efecto de las islas de calor. Justamente hablábamos con la doctora María Eugenia, que ya se las voy a presentar, acerca de qué tanto sabemos de este tema. No sabíamos ni cómo ponerle internamente nombre a la plática, así que creo que hay muchísimo, muchísimo que aprender. Quiero pedirles que cierren sus micrófonos, por favor. Y les quiero presentar a la doctora María Eugenia Allende Arandía. Ella es oceanóloga egresada de la Universidad Autónoma de Baja California con una maestría en oceanografía física en el CICESE. Si algo pronunció mal, una disculpa. Y con un doctorado en ciencias de la Tierra en la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros del Instituto de Ingeniería de la UNAM, asociada al Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. A ver, voy a silenciar por acá micrófonos. Actualmente es investigadora en el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros LIPC en Cisal, Yucatán, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Su trayectoria se fundamenta en la investigación, docencia, difusión y divulgación de la ciencia en el campo de la oceanografía física de mesoescala, con aportaciones al conocimiento de variabilidad climática del océano y la atmósfera, interacción atmósfera, océano, zona costera y ensambles de modelos numéricos. Ha sido líder de proyectos de investigación en el área de oceanografía física y participado en proyectos para la atención del sargazo, impactos en la zona costera por eventos externos, cambio climático y energías renovables. También ha trabajado en proyectos con un componente social importante, en donde participaron estudiantes para aprender el uso de instrumentación oceanográfica y el análisis de datos. Tiene más de 13 años de experiencia docente, ha colaborado en grupos interdisciplinarios y es la responsable del Observatorio Costero del Sureste. Muchas gracias, doctora María Eugenia, por estar acá y bienvenida a este espacio. Gracias, Grace, por la invitación. Buenos días a todos, muchísimo gusto. No se apantallen por el currículum. Somos iguales todos. Aquí vengo a compartirles un poquito de lo que yo hago, ¿no? Un poquito de lo que se hace en ciencia y pues esta parte aplicada, ¿no? A nuestras vidas diarias. Entonces, si me permites, Grace, les puedo compartir la pantalla. Pero creo que
me tienes que dar permiso. A ver si ya se puede, creo que sí, se puede. Este, ahí está ya. Mm. No sé si ya se vea, Sí, sí se ve. Sí, ya la ¿sí? vemos. Bueno, pues muchísimas gracias y ahora sí les voy a platicar un poco de un trabajo que hicimos con una chica de licenciatura de la carrera de manejo sustentable de las zonas costeras. En esta carrera, bueno, pues lo que se ve es no solo la sustentabilidad de todos los recursos, sino cómo se aplica esto a las cuestiones sociales. Entonces, cuando ella se me acercó a decirme que estaba interesada en aprender o utilizar herramientas que no son, no se utilizan generalmente para estudios de sustentabilidad, decidimos trabajar en esto que se conoce como las islas de calor. Y pues aplicado a la componente social que ella manejaba, decidimos aterrizarlo a la idea de este crecimiento urbano o crecimiento poblacional que ha tenido la península de Yucatán en los últimos años. Y bueno, pues ese es el origen de este estudio. Les voy a presentar un cachito para no aburrirlos, pero me gustaría aterrizar y dar como un concepto más social, ¿no? Y qué es lo que podemos hacer eh, para contribuir a esto. Yo sé que ustedes son de diferentes áreas y pues a lo mejor tienen un poco más poder de acción que nosotros, ¿verdad? Bueno, pues la motivación de este estudio, ¿no? Y que llevó a esta alumna que se llama Nayeli, pues fue toda esta parte en donde se empezó a ver que la península de Yucatán empezaba a presentar problemas, no solo de crecimiento poblacional, ¿no? Que esto se traduce un poco en esta cuestión del flujo migratorio por cuestiones, pues más que nada de seguridad, ¿no? Le han dado mucha propaganda a la península y pues eso ha generado o ha dado lugar a una fuerte migración hacia hacia las ciudades costeras y principalmente aquí donde estamos en Mérida, ¿no? Y pues bueno, el aumento del número de habitantes pues ha ido no solo exponencialmente, ahorita les voy a platicar un poco de estas cifras. Y bueno, esto no, pues si lo vemos desde el punto de vista económico, pues puede ser beneficioso porque activa la economía, pero también pues eso significa que una mayor cantidad de personas o de habitantes en algún lugar se traduce en una demanda de recursos naturales. ¿Y a qué me refiero con demanda de recursos naturales? Pues necesitamos todo lo que necesitamos para vivir nuestro día a día, ¿no? El transporte, el agua, los alimentos, un lugar donde vivir, etcétera, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, pues para construir una casa, ¿no? Pues necesitamos un pedazo de tierra, ¿no? Si esa casa, pues necesitamos agua, no solo de consumo, pues sino también para hacer nuestras actividades, bañarnos, lavar trastes, lavar ropa, etcétera, ¿no? Y pues, como todos necesitamos comer, y para comer, pues necesitamos consumir productos, ¿no? Lo que genera basura, etcétera. Entonces, pues todo esto, si lo sumamos a cada una de las personas o de las familias que llegamos a la península, pues genera un desequilibrio, ¿no? Este desequilibrio se asocia a la parte ecosistémica en donde pues la falta de planeación demográfica hace que los recursos disminuyan y eventualmente no se pueda llegar a dar un abasto para satisfacerlos o para cubrir las demandas de toda la población. Pero bueno, además de todas estas cosas ecológicas o ecosistemas, pues existe un fenómeno que se llama isla de calor. Si no lo han escuchado, ahorita les voy a platicar un poco acerca de esto. Y estas islas de calor se generan por el cambio de uso de suelo.
¿no? Así como su nombre lo indica, pues el cambio de uso de suelo se define como la gestión y modificación del medio natural en una área definida o en una zona debido a las acciones y actividades eh, eh, de la sociedad o de las personas, ¿no? Ya sea para cualquier cosa que no sea la forma original o natural de esa zona o de esa área o de esa región. Es decir, si yo deforesto o quito todo lo que hay sobre la superficie, ya sea para poner una casa, para cultivar, para hacer ganadería o cualquier otra actividad que no sea como estaba originalmente, ¿no? Sea un bosque, un manglar, una selva, todo lo que nosotros podamos hacer para un bien social o económico, pues eso es la transformación del suelo o el cambio de uso de suelo, ¿no? Em, este cambio de uso de suelo pues empieza a generar este desequilibrio o esta pérdida del balance natural, ¿no? De todo la región. Y aquí quiero hacer un paréntesis para platicarles un poco acerca de lo que se conoce como el sistema climático, ¿no? Y el sistema climático, así como nos enseñaron hace mucho, pues un sistema es una serie de procesos engranados, ¿no? Que no puede funcionar uno sin el otro, ¿no? Les voy a dar un ejemplo muy rápido. Es como el sistema respiratorio, por ejemplo, no puede funcionar si no tenemos pulmones o si no tenemos bronquios o si no tenemos nariz. Bueno, pues el sistema climático es exactamente lo mismo, ¿no? Y son estas 5 componentes que forman eh, nuestro planeta, ¿no? Tenemos la cubierta de agua o todo lo que tiene que ver con el agua, que es la hidrosfera, todo lo que tiene que ver con la cubierta gaseosa, que la conocemos como atmósfera, todo lo que tiene que ver con el sistema vivo, ¿no? Sean plantas, animales, etcétera, que se conoce como la biosfera, y todo lo que tiene que ver con los elementos no vivos, ¿no? Que es la litosfera, es decir, los continentes, los suelos oceánicos, eh, las regiones montañosas, etcétera. Y hay un elemento más que forma este sistema, que son todas las cubiertas congeladas, que se conoce como la criosfera. Y todo esto en conjunto, pues da un balance de clima, de ecosistemas, de procesos naturales e incluso de eventos extremos como huracanes, etcétera. Y además define las regiones tropicales, en donde hace más calor, donde hace más frío, etcétera. Y los seres humanos nos hemos tratado de adaptar a estas zonas para eventualmente, como ha ido evolucionando, realizar diferentes actividades. eh, y pues actualmente pues ya todo está asociado a una actividad económica, ¿no? Entonces, pues todo este sistema que en algún momento hace miles de años se encontraba en equilibrio, pues el humano se ha ido encargando de romper este balance, ¿no? eh, Realizando estas actividades económicas. Y bueno, a este balance o esta pérdida de equilibrio en el planeta, ahora ya le han dado un concepto, ¿no? Y es el que se conoce como cambio climático. Y así como un dato curioso, pues el año pasado ocurrieron 2 cosas muy importantes, ¿no? Una, que se alcanzaron las temperaturas más altas, ¿no? Ha sido un récord histórico de las temperaturas más altas. Y ya ven que en este tema del cambio climático, pues hablaban de 1 grado o 1,5 grados centígrados. No Eh, me modo, no ese modo porque si no, no estoy seguro. eh, y el año pasado, pues lo superamos, ¿no? Respecto a los máximos, creo que alcanzamos en la península de Yucatán como, me parece que 42 o 43 grados, ¿no? Y la otra, ¿no? El otro suceso histórico para el planeta es que se registró el deshielo más grande, ¿no? En un punto de no retorno, ¿no? Es decir, todos estos masas polares que se descongelaron, pues tardaron miles de millones de años en congelarse. Entonces estamos en un punto de no retorno en donde creo que es importante poner atención
en todas estas, en todos estos detalles, ¿no? Y si hablamos de que, pues estas han sido consecuencias de nuestras actividades, pues podemos contribuir en cosas que están a nuestro alcance. Hay decisiones que nosotros no podemos tomar, pero hay otras en las cuales sí podemos contribuir, ¿no? Como tomadores de decisiones, como ciudadanos, ¿no? Que vivimos en una comunidad, etcétera. Entonces, bueno, después de esto, ¿no? Del sistema climático, del equilibrio, pues una de estas cuestiones que hacen que este balance se pierda, no a nivel planeta, como se los platiqué ahorita, sino a nivel local o regional, pues es este cambio de uso de suelo. Definitivamente hay algo que no podemos evitar y eso es el crecimiento económico, eh, el desarrollo tecnológico. Nada de eso lo podemos evitar porque, digamos, el ser humano como especie pues sigue evolucionando, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es hacer una planeación y encontrar, digamos, el camino en donde podamos llegar a un balance nuevamente con el medio que nos rodea, ¿no? Entonces, Em, esto del cambio de uso de suelo, como les comentaba, pues es un granito de arena en donde nosotros podemos contribuir. Y los factores principales del cambio de uso del suelo están divididos en tres, ¿no? Del lado izquierdo les muestro les pongo estos tres componentes, los componentes biofísicos, que son todas estas cuestiones naturales y que se encuentran y que son las que nos brindan todos estos servicios ecosistémicos, ¿no? Las cuestiones sociales, ¿no? Que son esto que les mencionaba acerca de lo que consumimos, cómo vivimos, en dónde vivimos, etcétera. Y las cuestiones gubernamentales, que son estas últimas que les mencioné antes de cambiar la diapositiva, pues son los que toman las decisiones, ¿no? Y eso, digamos, los que toman las decisiones, podríamos pensar que son como los intermediarios o los enlaces entre estos servicios ecosistémicos y nosotros como población, ¿no? Entonces, en el caso de la península de Yucatán, que es el caso de estudio que les voy a presentar en un momento, pues se debe a las demandas sociales por el crecimiento poblacional, ¿no? Y esto se traduce en un desarrollo económico de la región. La gráfica que les muestro abajo es una gráfica de probabilidad de ocurrencia acerca de la temperatura global que se ha registrado. Entonces, esta línea negra, no sé si ven mi cursor, pero la línea negra o la línea más oscura, ¿no? Lo que nos muestra pues es la temperatura. Eh, el promedio está puesto en el máximo, en el punto más alto de esta figura, ¿no? Entonces, si nos trasladamos a la línea gris, ¿no? Podemos ver que ese era nuestro clima, ¿no? Hace aproximadamente como 100 años, ¿no? Donde se marca que justo estaba en un balance dentro del sistema climático. Todo fue que empezáramos a generar más este desarrollo industrial, para ser un poco más específica, partiendo de la revolución industrial, o sea, hace pues, más de 100 años. El clima empezó a cambiar y los efectos que estamos viendo actualmente, pues es eso, ¿no? El efecto de todo lo que se ha emitido a la atmósfera, todos estos gases, digamos, en términos más sencillos, todo esto que llamamos contaminación, ¿no? La contaminación en el aire, todas estas regiones que hemos deforestado y que hemos cambiado su uso de suelo. Entonces, digamos que las partes frías y las partes calientes, pues ahora, ¿no? Ya están cambiando. Entonces, aquí esta flecha nos indica cómo el promedio del clima pues se ha desplazado, ¿no? Se ha desplazado hacia la región más cálida y pues ahora vamos a tener pues épocas menos frías y épocas más calientes y mucho más calientes, ¿no? Como el año pasado, ¿no? Que fue el primer registro que superó este 1.5 grados centígrados de temperatura por arriba del máximo que siempre se registraba.
Entonces, ¿cómo podemos relacionar esto que les acabo de platicar con los procesos naturales, ¿no? En el caso de los procesos biogeoquímicos, es rimbombante la palabra, pero no, es sencilla. Aquí, dentro de este sistema, pues sabemos que hay intercambio entre las plantas que generan, eh, absorben dióxido de carbono, liberan oxígeno. En el océano y en los cuerpos de agua también existe un intercambio de gases, y los procesos internos que generan diferentes compuestos, ya sea en los cuerpos de agua o en la atmósfera, los organismos, todo es un ciclo, ¿no? Y estos se le conocen como procesos biogeoquímicos, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando los animales hacen sus necesidades, no los perros domésticos ni los gatos, en el medio natural, en un ecosistema natural, todo eso sirve de nutrientes para las plantas. Y entonces, al tener escurrimientos o llover, esos nutrientes se van a la tierra y entonces en la tierra las raíces de las plantas las absorben y entonces las plantas crecen. Las plantas dan un equilibrio en la concentración de gases en la atmósfera y así sucesivamente, ¿no? Igual pasa en los océanos, todo el sistema está en equilibrio. Entonces, pues esos procesos biogeoquímicos se han ido afectando a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí en particular les muestro o les menciono acerca de la composición química de la atmósfera, porque este balance en el intercambio gaseoso de todos los componentes del sistema climático, pues se ha roto porque los humanos también generamos emisiones, ¿no? Se habla mucho de las emisiones de los autos, de las fábricas, etcétera. Y entonces, pues el balance o el equilibrio se empieza a romper, ¿no? Por otra parte, pues tenemos los procesos biofísicos, en donde estos procesos biofísicos están relacionados con las propiedades físicas de los materiales, es decir, sí tenemos asfalto, sí tenemos carreteras, sí tenemos techos de cemento o de concreto, sí deja de ser un bosque y ahora se convierte en una ciudad, sí deja de haber dunas costeras y manglares y ahora son casas de playa, ¿no? Entonces, todo esto que tiene que ver con las propiedades físicas de lo que se encuentra sobre la superficie terrestre, está asociado a estos procesos biofísicos, ¿no? Cambian la capacidad de reflejar y de absorber y de intercambiar compuestos, y eso a lo largo del tiempo pues tiene un efecto o una consecuencia. Aquí el punto o el detalle que tenemos que considerar, que es lo más importante, es que estos, tanto los procesos biogeoquímicos como los procesos biofísicos, no tienen un efecto inmediato. ¿Y qué pasa o sea, qué sucede cuando no tiene un efecto inmediato? Pues que no lo vemos, ¿no? No lo percibimos y entonces por ahí hay un dicho que dice ojos que no ven, corazón que no sienten, pues así tal cual, ¿no? Si no lo vemos, pues es como si no existiera, ¿no? La cuestión es que pues no va a existir mañana, pero sí va a existir en 10, en 20, en 50 años, ¿no? Y ese es el problema digamos, de todo este crecimiento económico, que como los efectos no son inmediatos, pues entonces pues no le damos importancia. Entonces, pensando en que todo este equilibrio, al menos en la península de Yucatán, pues sí se empieza a ver mermado o afectado, decidimos tomar o hacer una evaluación acerca de cómo en particular se ha perdido este equilibrio entre la cantidad de calor que puede generar una ciudad y cambiar eh, digamos, los procesos físicos que puedan ocurrir. ¿A qué me refiero con esto? Am, Al cambiar las condiciones de la superficie o los materiales de la superficie, pues retomo esto, el balance se pierde y en particular yo les voy a hablar de
procesos físicos, es decir, cómo se afecta o cómo se puede ver afectada la atmósfera en relación a esta superficie, a los cambios en la superficie o en el uso de suelo, que es lo que les comentaba de inicio, ¿no? Entonces, Nayeli se fue a los datos del INEGI para ver cómo habían cambiado las principales ciudades en la península de Yucatán. Y aquí les muestro pues 3 de ellas, ¿no? Campeche, Quintana Roo y Yucatán, ¿no? Son los 3 estados que forman la península de Yucatán. En términos de habitantes, ¿no? Podemos ver que Yucatán es el que más ha crecido, ¿no? En términos más prácticos, Yucatán de 1996 al 2016, hasta aquí, hasta este punto más o menos, ya había crecido en más del 400% en número de habitantes. Eso, pues eso es una locura, ¿no? Y eso se traduce en todo lo que ya les platiqué, ¿no? Pero principalmente en dónde vive toda esa gente que está llegando a la península. La península todavía tiene una gran ventaja, ¿no? Que tiene mucha extensión sin impacto del ser humano, pero yo creo que por eso creen que sería buena idea que podríamos seguir cambiando el uso de suelo de la península, ¿no? Lo que no están dimensionando es el efecto que puede tener esto. Entonces, nos abocamos a ver cómo está digamos, este cambio de uso de suelo asociado a el crecimiento poblacional, es decir, si antes era selva y ahora es ciudad, ¿qué pasaría con la atmósfera circundante? ¿No? Puede cambiar, puede modificar la temperatura del aire e incluso, ¿no? Digamos, como sabemos, es una región muy caliente por la insolación, o sea, la latitud a la que vivimos tiene una gran insolación. Entonces, digamos, la dinámica de los vientos es muy importante porque es la que ayuda a que el calor disminuya. Entonces, cómo estas pequeñas islas que se forman de calor por las ciudades pueden afectar esta dinámica. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. No sé en dónde vivan ustedes, pero se han dado cuenta que cuando estamos en el centro, de repente sentimos muchísimo calor y poco aire, poco viento, ¿no? Cuando nos empezamos a alejar y llegamos a una región fuera o una zona fuera de periférico, entonces dices, aquí el aire circula bastante bien, ¿no? Eso hace que en términos de temperatura, las zonas o los fraccionamientos que se encuentran más alejados del periférico a veces tengan hasta 2 grados centígrados de diferencia en temperatura, ¿no? Entonces, nos detuvimos un poco a analizar estas cuestiones y el hecho de generar un punto caliente, ¿no? Está asociado a la densificación de construcciones, a la disminución de espacios verdes y a la reducción de estas zonas arboladas, ¿no? O con vegetación. Dicho esto, decidimos ver y estudiar. Les voy a presentar, se hizo para la velocidad del viento y la temperatura, pero les voy a presentar los resultados térmicos que, digamos, son los que generan estas islas de calor. Entonces, para poder estudiar o ver el efecto que tienen a lo largo del tiempo el cambio de uso de suelo, entonces, pues necesitábamos conocer cuáles habían sido las condiciones pasadas y ver, ¿no? Cuáles eran las diferencias. Y como les mencionaba que estos son efectos a largo plazo, pues también queríamos ver qué es lo que sucedería, ¿no? En los siguientes años. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente, tomamos 6 ciudades de la península de Yucatán. Está la ciudad de Campeche, Mérida, Progreso. Aquí en el mapa del lado izquierdo es la península de Yucatán. Y estos como
polígonos o, bueno, parecen manchitas, ¿no? Son las ciudades que tomamos, son Campeche, Mérida, Progreso, Cizal, que apenas si se ve aquí un puntito, Cancún, Playa del Carmen, y esas 6, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue ir hacia atrás en el tiempo y ver cómo se encontraban los polígonos de la mancha urbana 20 años atrás. Y propusimos unos polígonos de crecimiento 20 años adelante en el tiempo, ¿no? Para hacer como, digamos, estos 40 años hacia atrás y hacia adelante y ver cómo iba a evolucionar estos puntos calientes, ¿no? Como les decía hace un momento, ¿no? Parece que la península de Yucatán todavía es una región muy vasta, pero es así porque es la forma en la que se balancea la temperatura, ¿no? Es este equilibrio. Si nosotros, por actividades económicas, llegáramos a limpiar todos estos bosques, estas selvas, pues en realidad tendríamos un gran problema ecológico, ecosistémico y de temperatura, ¿no? Yo creo que sería como un poco invivible. Entonces, digamos que el mapa de uso de suelo más actualizado que tenían los registros del INEGI fue el 2016. Es por eso que, digamos, nuestro mapa base o nuestro estudio partió del 2016, ¿no? Donde teníamos estos polígonos reportados por el gobierno, ¿no? Donde sabíamos exactamente en dónde se encontraban y cuáles eran las dimensiones de la mancha urbana, ¿no? Entonces, esas manchas urbanas están aquí, ubicadas en los puntos rojos, ¿no? Acá abajo está Campeche, pues Izal no pinta muy bien, progresó un poco, Mérida, pues sus dimensiones son ya para el 2016 un poco alarmantes, ¿no? Tenemos Cancún, Playa del Carmen, ¿no? Entonces nos fuimos hacia atrás en el tiempo y vimos cómo estaban estas ciudades. Es el mapa de la izquierda, como pueden ver, pues 20 años atrás sí hay una diferencia importante. Y después de eso, con un modelo simple, de manera lineal, propusimos unos polígonos de crecimiento y obtuvimos este mapa para el 2036, ¿no? Donde vemos que efectivamente a la velocidad o al ritmo de crecimiento de las zonas urbanas que llevaban del 96 al 2016, pues para el 2036 esto ya va a ser algo importante, ¿no? O sea, algo grande, ya significativo. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados, no? A grandes rasgos, las temperaturas medias anuales resultaron ser mayores a 24 grados centígrados, es decir, lo mínimo que podríamos llegar sería de 24 grados centígrados, ¿no? En general. Y eso es mucho, ¿no? Porque ahorita todavía bajamos un poco más, ¿no? Podremos llegar a 10 grados en las madrugadas, ¿no? En esta época tan rica de este año que nos ha tocado, a ver cómo nos toca el calor. El balance térmico por localidad, pues prácticamente ya se ha perdido y se perderá para el 2036. Y efectivamente sí se dio o se está dando este fenómeno de las islas de calor urbanas, ¿no? Hablando de puntos calientes como islas de calor, bueno, pues ahora ya podemos entrar a este concepto o a esta definición de islas de calor urbanas. En estos mapas son mapas de temperatura superficial del aire, ¿no? Los colores blancos, azules son las temperaturas más bajas. Los colores cálidos o rojos son las temperaturas más altas. Y aquí les muestro el 2016, que es como nuestro punto de partida. Hacia la izquierda tenemos que la temperatura aumentó 0,6 grados entre el 96 y el 2016 para Mérida, ¿no? Cancún y Playa, pues quedaron como en este rango entre 0,4 y 0,6, no se vio un aumento tan importante, pero ¿qué tal para 2016 y 2036, no?
En 20 años, pues ya podríamos pensar que el mínimo de temperatura que tenemos ahorita en la ciudad de Mérida, pues estará aumentando al menos 0.5 grados centígrados. En Cancún, ¿no? 0.8 grados centígrados por arriba de lo que tienen actualmente, y en Playa del Carmen 0.4 grados centígrados. Eso para una zona es muchísimo, porque si pensamos en que son zonas donde se cultiva, donde hay actividades de ganadería, agricultura, etcétera, pues tiene un impacto directo. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros como sociedad? Pues es en estas regiones tan calientes, pues tenemos un mayor consumo de energía, porque sin aire acondicionado pues no podemos vivir, un mayor consumo de agua, porque nos vayamos entre 2 y 3 veces al día, tomamos muchísima agua, ¿no? Un consumo de alimentos, ¿no? Porque pues eventualmente para poder mantenernos sanos, pues entonces vivimos en lugares, ¿no? Salir a correr y hacer actividades al aire libre, pues eso se torna más complicado. Entonces normalmente estamos en lugares cerrados con clima, y pues el consumo pues es muchísimo mayor, ¿no? De agua, de bebidas, de lo que ustedes acostumbren, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los impactos directos a este aumento de temperatura, no? En términos ambientales, ¿no? Se genera una mayor cantidad de nubes y por lo tanto un mayor contenido de humedad, lo que hace que la temperatura, la sensación térmica pues sea mayor, ¿no? Hay cambios en la dinámica del viento. Hace un momento les platicaba que el viento es tan importante en estas regiones porque es el que se lleva el calor de la zona. Si tenemos una zona urbana, el viento pues no en el centro de esta isla de calor urbana, pues no se siente. Entonces, seguimos teniendo este punto caliente que no se ventila, que no libera ese calor. Entonces, los cambios en los patrones del viento, pues cambian. Tenemos mayor precipitación porque el calor hace o da lugar a este fenómeno o este proceso que conocemos como evaporación, ¿no? Entonces, esa evaporación, esa agua que se va a la atmósfera, pues terminan las nubes y eso da lugar a mayor lluvia. El detalle es que no va a llover aquí en Yucatán, ¿no? ¿A dónde irá a llover? Pues quién sabe, a lo mejor en zonas donde no llovía. Si tenemos una precipitación extrema, pues probablemente llueva en zonas donde no llovía y eso genere inundaciones o dé lugar a inundaciones. ¿Por qué? Porque las zonas no están adaptadas para esas condiciones ambientales. Una disminución de los recursos naturales, ¿no? Esto quiere decir disponibilidad de agua, de alimento, etcétera. Y esto va a generar pues un estrés hídrico, ¿no? Un estrés hídrico en donde sí se lleva la humedad aquí, pero no lleva aquí, entonces la disponibilidad del recurso hídrico pues cambia, ¿no? Y eso nos afecta directamente. En términos de salud, pues existen enfermedades respiratorias, enfermedades en la piel. El calor a veces genera esta cuestión de estar sudando, etcétera, alergias y demás en la piel, pero enfermedades respiratorias también, porque se dan las condiciones propicias para que las bacterias o los virus eh, crezcan, ¿no? Es como darles así el apapacho y las mejores condiciones para que haya más, y entonces pues van directamente a, a nosotros, ¿no? También como vectores, patógenos y hospederos, ¿no? Organismos que pueden infectarnos o enfermarnos, que no se presentaban en estas regiones precisamente por el clima, pues ahora pueden presentarse. Y bueno, algo que es más conocido, pues los golpes de calor, ¿no? Estas cuestiones de que nuestro cuerpo no es tolerante a estas temperaturas, ¿no? Entonces, como les mencionaba, hacer algún deporte al aire libre, etcétera, pues ya no es opción, ¿no? En términos económicos, también ya les había yo mencionado, pues consumo energético, ¿no? El sector salud, si nos enfermamos, si nos dan golpes de calor, si no podemos hacer ejercicio al aire libre, muchos pues dejarán de hacer ejercicio porque pues a lo mejor no puedo comprar un set de ejercicio, una caminadora, etcétera, ¿no? No puedo pagar el gimnasio con aire acondicionado. Entonces, pues eso ya
se traduce, o sea, un efecto, un cambio en el ambiente donde vivimos, o sea, esta pérdida del balance ecosistémico nos afecta o sea, es una cadenita de efectos, ¿no? Si cambian, ¿no?, las condiciones ambientales, pues a lo mejor podremos estar expuestos a eventos extremos como huracanes, tormentas, y eso implica una pérdida económica, ¿no? Y el estrés alimentario, ¿no? Si deja de ser una zona propicia para el cultivo, para la ganadería, pues o ya hablando de manera regional en términos de diferentes latitudes, ¿no? En el planeta, pues si no podemos producir alimento donde antes producíamos, pues entonces eso genera una disminución de los alimentos y eso genera un estrés alimentario, ¿no? Entonces, los objetivos que se han propuesto a nivel mundial para el desarrollo sostenible, pues se identifican algunos actores clave, ¿no? Estos actores clave se dividen en dos, y no solo en México, ¿no?, sino a nivel mundial. Está el gobierno federal y el gobierno local. Desafortunadamente, pues aquí en México, esta comunicación, ¿no?, entre el gobierno federal y el gobierno local, que son los que podrían como tomar acciones, decisiones, planear, pues no, o no se da, o no se da muy bien, ¿no? Por intereses, por economía, pues, por los motivos que ustedes quieran, ¿no? Entonces, esto nos afecta directamente como mexicanos. Entonces, la transición a la economía del carbono cero y el fortalecimiento de la resiliencia de todo este socioecosistema, ¿no?, pues no se da, ¿no? Entonces, no hemos logrado como país e incluso como especie humana, ¿no?, poder encontrar este balance entre nosotros vivir de lo que el planeta nos proporciona, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros o con qué podemos contribuir, ¿no? Si hablamos de manera local en la península, en este caso, que fue el ejemplo que les puse, ¿no? Al gobierno local le competen las acciones de mitigación, ¿no? Es decir, cómo podemos disminuir estos efectos. Y para planear eso, pues necesitamos diferentes estrategias para poder adaptar todo lo que ya está a las nuevas condiciones, ¿no? Entonces aquí les puse cinco cosas que tendríamos que hacer y que esto se puede escalar a nivel federal, a nivel mundial, ¿no? Pero tenemos que encontrar como, digamos, esa área de oportunidad en las cuales nosotros podemos participar y nosotros podemos contribuir, ¿no? Acciones de mitigación, ¿no? Estrategias de adaptación. Nosotros como sociedad también podemos proponerlas, ¿no? Adaptar los objetivos a nivel, es lo que les decía, a nivel mundial, ¿no? Los objetivos climáticos globales a una escala un poco más local, regional, ¿no? A estas necesidades. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues ahora sí que sumando esfuerzos, ¿no? Proporcionar recomendaciones para avanzar hacia la localización de iniciativas climáticas, ¿no? Qué mejor que nosotros que estamos, digamos, en el nivel más bajo de esta pirámide en donde, digamos, los efectos los sentimos nosotros, ¿no? Es decir, pues si llega un evento extremo como un huracán o una inundación, pues ¿quiénes se quedan sin casa? Pues nosotros, ¿no? Si cortan el agua porque pues ya, digamos, el pozo o la presa se vació, pues ¿quiénes se quedan sin agua? Nosotros, ¿no? Entonces, eso es poder tener o proporcionar, ¿no? Decir, hablar, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son los efectos o los impactos que nosotros como comunidad, como mexicanos, podemos llevar
para que se tomen las decisiones, ¿no? Mejorar las capacidades para la gobernanza climática multinivel en el contexto local, ¿no? A veces se toman las decisiones sin conocer cuáles son realmente las necesidades, ¿no? Y nosotros, en este punto, pues nosotros la verdad es que estamos en un nivel privilegiado porque tenemos muchas cosas, tenemos recursos, podemos cubrir nuestras necesidades en mayor o en menor medida, ¿no? Pero de verdad hay comunidades, ¿no? Más pequeñitas en donde de verdad sí tienen carencias y estos efectos climáticos, pues, se ven exponenciados, ¿no? ¿Qué dice, cuál es el contexto mundial? Hay una organización que es el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que está formado a grandes rasgos, por representantes de todos los países. Y presentó su último informe el año pasado, sí, me parece que sí. Y entonces, ¿cuál es el contexto de América Latina y el Caribe, ¿no? En términos mundiales o globales, nuestra región está definida como una región altamente expuesta, vulnerable y fuertemente impactada por estos cambios climáticos, ¿no? Entonces, la situación a nivel continente se amplifica por esto que les decía, ¿no? La desigualdad económica, la pobreza, eh, desigualdad no solo económica, sino social también, el crecimiento demográfico acelerado, mal planificado, ¿no? La elevada densidad poblacional, justo lo que está ocurriendo aquí en la península de Yucatán, el cambio de uso de suelo, que es esta deforestación desmedida que podemos ver, ¿no? La dependencia de las economías nacionales y locales de los recursos y la demanda de los servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, tenemos 7 puntos, ¿no? De los cuales a nivel mundial los tienen muy identificados y que están muy cercanos a la realidad, ¿no? La diferencia es que yo creo que el gobierno mexicano pues aún todavía no los identifica muy bien, ¿no? Entonces, hablando de vulnerabilidad local, ¿no? Pasando de este escenario mundial, vamos a regresar a la península y entonces tenemos diferentes dimensiones de vulnerabilidad, ¿no? Están las vulnerabilidades de soporte físico, que está asociado a la red de saneamiento, a la energía, ¿no? Si vivimos o estamos en el área urbana donde tenemos pavimento, tenemos servicio de transporte público, si es una zona habitacional, fraccionamiento, etcétera, ¿no? Y si tenemos cerca espacios como parques, escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, con base en estas vulnerabilidades, en este caso de soporte físico, pues se van definiendo, ¿no? Se van categorizando la vulnerabilidad de las zonas, ¿no? Están las vulnerabilidades de referencia, que son los aspectos sociales, ¿no? Estas comunidades que les comentaba, si existe analfabetismo, si existe cobertura médica, si la población no están cubiertas sus necesidades básicas, cómo se encuentran los jóvenes, ¿no? O sea, en verdad hay una escuela para que puedan seguir sus estudios, si tienen que empezar a trabajar a una edad muy de pequeños, ¿no? ¿Cuál es esta dinámica poblacional que tienen o que tenemos en los diferentes, en las diferentes zonas, ¿no? Existe también la vulnerabilidad institucional, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es la interacción que existe entre las dependencias administrativas de una ciudad, ¿no? En nuestro país, pues sí es un poco evidente que esta interacción, ¿no? Incluso entre los gobiernos eh, eh, locales, es decir, estatales, no existe una interacción ya a nivel comisaría, por ejemplo, que en el caso de Yucatán sería como el último nivel administrativo, ¿no? Entonces, pues esta poca comunicación o interacción, pues complica digamos, la toma de decisiones para adaptarnos y poder
y primero mitigar y después adaptarnos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las acciones que podemos nosotros tomar respecto a qué tal, en la zona en la que nos encontramos, qué tan vulnerables somos, no solo como individuos, sino como comunidad? ¿Y cuáles son las acciones que podemos tomar, ¿no? Eh, Esta información la saqué de estos acuerdos que se han hecho y eh, evaluaciones que se han hecho a nivel continente, ¿no? En los diferentes países. Entonces, bueno, una de las cosas que se pueden hacer es esta infraestructura verde urbana, la cual se refiere a espacios verdes, es decir, áreas naturales, corredores ecológicos, ¿no? Aquí en Mérida, pues se ha tratado de hacer eso, pero es muy complicado conservarlos, ¿no? Por toda la demanda de recursos que implica, ¿no? Esta infraestructura verde incluye parques, techos y paredes verdes y cualquier otro tipo de infraestructura que puedan tener áreas verdes naturales, ¿no? Esto va a hacer que se regule la temperatura de estas zonas, ¿no? Porque sirven como un poco de amortiguadores para balancear por toda esta interacción de los procesos biofísicos y biogeoquímicos que les comenté al inicio, ¿no? Son más del 50%, son un 50% más rentables, ¿no? Que las alternativas grises, es decir, que tener solo techos, y dan un 28% más de valor agregado, ¿no? Esta infraestructura verde. Otra opción son las soluciones basadas en la naturaleza, que tienen este tipo de acciones, que tienen el potencial de hacer que la ciudad sea más resiliente al clima, ¿no? Brindan una gama de servicios ecosistémicos y beneficios para esa región, ¿no? Como la protección y la restauración del capital natural, ¿no? Promueven la biodiversidad, mejorando la calidad del aire y del agua, ¿no? Y se gestiona de mejor manera estas eventualidades que pudieran ocurrir como inundaciones y la disminución de estas islas de calor, ¿no? ¿Qué otras opciones tenemos? Aumentar la cobertura arbórea, ¿no? Poner parques urbanos de riviera, es decir, lo que buscamos es poder contribuir un poco a que se pueda restaurar este equilibrio y este balance entre nuestras actividades del día a día, ¿no? Y estos procesos que ocurren de manera natural que mantienen el ambiente y todas las condiciones ambientales para que podamos vivir, ¿no? Es decir, eh, la cobertura arbórea pues mantiene la temperatura, regula el intercambio gaseoso, nos protegen del sol, reducen el ruido ambiental, generan áreas para que digamos, los animalitos, las aves y otros organismos puedan vivir, y además generan espacios de esparcimiento, ¿no? Están los urbanos de riviera, son filtros. Estos se caracterizan por estar cercanos a un cuerpo de agua, ¿no? Entonces, actúan como filtros naturales, reducen contaminación, mejoran la calidad de agua. Digamos, son algunas opciones que podrían considerarse, ¿no? Están las cubiertas verdes en construcción, en donde ya sea de manera total o parcial, mejoran calidad de aire, pero todo esto se ha como un poco estereotipado, en donde decimos, una pared verde, ¿no? Y nos acercamos y la pared verde es de plástico, ¿no? Pero se ve súper linda, ¿no? Entonces, o sea, a ese punto hemos llegado, ¿no? En donde se pierde realmente la perspectiva y el objetivo de ¿para qué son las paredes verdes, no? O un techo verde. Sí, vamos a poner 3 macetas. Eso no es un techo verde, ¿no? Entonces,
O vamos a sembrar un árbol, ¿no? Pero sembramos un árbol que no es endémico, pero se ve lindo. Entonces, tampoco funciona. Necesitamos realmente meternos un poco en esta cuestión de en dónde vivimos y cómo vivimos, ¿no? Me queda, o sea, es clarísimo que aquí viene el siguiente punto, ¿no? Entramos al siguiente punto, que son estas políticas públicas, ¿no? En donde a veces nos cuesta tiempo, esfuerzo y dinero mantener este tipo de acciones, ¿no? Y pues a veces no es posible hacerlo, ¿no? Por la situación personal en la que nos encontramos. Sin embargo, creo que sumando esfuerzos podemos llegar, ¿no? A estas instancias que nos puedan financiar o nos puedan apoyar para poder hacer este tipo de acciones, ¿no? Y bueno, también están los programas de divulgación específicos, ¿no? Alguna vez escuché, no me acuerdo quién me lo dijo, pero históricamente decían que la educación iba de los viejos a los jóvenes, ¿no? De los abuelitos a los niños. En términos ambientales, esto sucede totalmente al revés, ¿no? La educación va de los niños a los adultos, porque nosotros ya estamos en un punto en donde nuestros hábitos y nuestras acciones a veces nos cuestan mucho trabajo cambiar. Entonces, para que realmente encontremos o haya un cambio acerca de las decisiones que tomamos de cómo vivir, esos van a ser los chiquitos. Los chiquitos son los que van a empezar a generar este cambio. Nosotros podemos contribuir en mantenerlo, en minimizarlo, ¿no? En ver cómo podemos adaptarnos, pero realmente los que van a empezar a vivir esto, pues es de abajo hacia arriba, ¿no? Son los chiquitos que ya empiezan con este chip de tengo que cuidar mi árbol, tengo que cuidar, ¿no? Tomar decisiones y tener un pensamiento responsablemente, un pensamiento responsable, ¿no? De acuerdo a sus acciones hacia el ambiente, ¿no? Em, Existen también, ¿no? Estos vacíos urbanos en donde podemos hacer algo, no necesitamos mucho dinero para esto, ¿no? Podemos empezar ¿no? Hacer conciencia de nuestros chiquitos, pensando en estos lugares, ¿no? Donde no nos cueste dinero, donde no solamente sea nuestra acción, ¿no? Con esto podemos ayudar, ¿no? A este cambio de uso del suelo que es inevitable, ¿no? A estas islas de calor que ya se tienen identificadas, a estos cambios en el clima que ya están siendo evidentes, ya nos están pegando, ¿no? En el recibo de la luz, en la disponibilidad de agua, que ya la cortan, ¿no? O sea, ya estamos viendo, nuestra generación ya estamos viendo esos efectos, ¿no? Definitivamente había un vacío en el conocimiento acerca de todos estos procesos que ya tienen varios años que se han estado estudiando a marchas forzadas, ¿no? Pero ahora que ya se ha empezado a conocer, se saben las causas, tenemos que ver cómo vamos a proceder, ¿no? Entonces, mm, bajo este escenario, ¿no? De qué podemos hacer, cuáles son las acciones que podemos tomar, eh, ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿No? Primero, pues fortalecer el diálogo entre los distintos niveles de gobierno. Definitivamente los tomadores de decisiones, pues a veces no tienen la suficiente, normalmente como que culpamos, ¿no? Es que no tomó la mejor decisión, es que no sabe nada, es que no, también nosotros desde el punto de vista de la ciencia no hemos como tenido no hemos aprendido a transmitir digamos, la información o los resultados que encontramos de nuestras investigaciones para darles a los tomadores de decisiones las herramientas, ¿no? Digamos, los datos para que puedan tomar las mejores decisiones, ¿no? A veces estamos muy metidos nosotros en nuestro trabajo y no involucramos a los gobiernos para que ellos sean parte de todo esto
y pueda haber un mejor diseño de los, digamos, de las investigaciones que realizamos de acuerdo a las necesidades locales y entonces ya se puedan implementar estas estrategias de manera coordinada, ¿no? Mejorar la integración vertical y la coordinación entre los niveles, ¿no? Es esto. Si nosotros a nivel local logramos entablar ese vínculo, esta comunicación, para que empiece a subir en términos de niveles de gobierno, entonces podríamos trabajar de una manera coordinada y poder realmente establecer y mejorar las condiciones en las cuales vivimos y vivirán nuestras generaciones futuras si es que logramos dejarles algo, ¿verdad? Tenemos que también visibilizar el efecto multiplicador, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? En los proyectos urbanos, priorizar qué es lo más importante, ¿no? Y de ahí adquirir estos compromisos para realmente darle continuidad y poder hacer el cambio, ¿no? No a mañana ni a pasado, sino a largo plazo, ¿no? Las medidas de adaptación existentes no deben de ser sectoriales, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? No le corresponden solamente a un sector económico de la sociedad, sino a todos, ¿no? A todos. A todos deberíamos de estar involucrados en esto. Por otra parte, hay que hacer una revisión de la ley del ordenamiento territorial porque no podemos permitir que la población siga creciendo de esta manera, ¿no? Todo hacia donde puedo, hacia donde el terreno me lo permite, sin pensar si voy a poder llevar agua, alimento, servicios de electricidad, etcétera. Seguimos como sociedad haciendo eso, ¿no? No, tenemos que ser un poco más responsables. Y lo digo seguimos, hablo en plural, porque nosotros somos los que compramos esas casas, ¿no? Nosotros compramos en esos lugares, sin importar qué pasó o qué hay atrás de todo eso, ¿no? Entonces, por eso hablo en plural, ¿no? Porque también somos parte de eso. Y otro aspecto importante es la infraestructura de monitoreo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Lo que les dije al inicio, ¿no? No podemos saber cuál es el efecto o cuál será el efecto si no conocemos cuál es la historia de ese lugar, ¿no? Entonces, pues para eso se necesita tener mediciones, ¿no? Datos medidos en campo para poder dar un diagnóstico y después ver qué es lo que pudiera pasar e incluso ver si eso se puede recuperar o no, ¿no? Aquí entra esta palabra que también es muy importante y que la mencioné hace un momento, la resiliencia, ¿no? De cada lugar, de cada organismo, de cada sociedad, etcétera. Entonces, aquí les dejo tres puntos importantes. Los dineros son un gran obstáculo para la implementación de medidas de adaptación y mitigación, ¿no? La demanda de tiempo y de trabajo interdisciplinario, interinstitucional, interjurisdiccional, ¿no? De las diferentes instancias e instituciones, ¿no? Y la necesidad de la creación de mecanismos de ajuste de estos planes que ya existen, de los nuevos que se pueden definir, de determinar cuáles son las responsabilidades de cada quien, ¿no? Para que las decisiones que se tomen sean las mejores, no solo para solo un sector, ¿no? O para los que tienen más dinero, para que tengan más dinero, sino para todos, ¿no? Algunas reflexiones, ¿no? La educación es nuestra herramienta principal, ¿no? Estos cambios vienen de chicos a grandes. La sensibilización, no solo de nosotros los adultos, ¿no? Que también tenemos que involucrarnos, ¿no? Podemos decir, ay, sí, el ecosistema, pero pues, ¿qué hacemos para eso, verdad? Es importante transmitir esto que nosotros hacemos, ¿no? Que se haga el vínculo, ¿no? De lo que se conoce con las acciones que se tienen que tomar. Todos podemos trabajar de manera conjunta.
Es un proceso, como les comentaba, que va de abajo hacia arriba. Y bueno, esto eventualmente lo que logrará es reducir esta huella de carbono, ¿no? Nuestra huella de carbono es, yo los invito, hay páginas que hacen esto, ¿no? Nos preguntan fíjense, ¿dónde viví? O sea, en qué zona urbana vivimos, cuántos focos tiene nuestra casa, cuánto tiempo vemos la televisión, cuánto tiempo usamos el auto, cuánta agua consumimos, cuánto tiempo nos tardamos en bañar. Todo eso atrás trae un proceso para que llegue a nuestra casa, ¿no? Y todo eso es nuestra huella de carbono. Entonces yo los invito a que hagan este ejercicio y vean que la huella de carbono, digamos, en un nivel mm, medio, ¿no? Es como de 5 planetas al día, ¿no? Esta huella de carbono. Entonces imagínense. Y bueno, para terminar, pues el 17% de las emisiones de los gases de efecto invernadero las aporta o se deben al cambio de uso de suelo, ¿no? Con este porcentaje mm, que parece pequeño, pero es impresionante, los dejo para que hagamos un poco de meditación. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias por esta pues, explicación tan concisa y como de toma de conciencia de este lugar en el que estamos. No sé si alguien tenga alguna pregunta que hacerle a la doctora María Eugenia. Puede aprovechar. Creo que es Pues muchas gracias. Yo agradezco que haya compartido esa información con nosotros. sí, Rubén, adelante. Yo por ahí tengo una pregunta, digo, en el tema gubernamental, como mencionas, pues es importante de alguna manera nosotros como sociedad acercarnos, ¿no? Y hablabas, por ejemplo, de los techos verdes. De hecho, casualmente ayer platicamos con una persona que comentaba de lo importante de hacer, como que hacer el ciclo dentro de la casa para el cuidado del calor, que todo significa esta agua. Y bueno, nos explica un poquito al respecto. Ahora, ¿de qué manera, siendo muy realistas y muy claros, hoy yo puedo aportar algo de este lugar donde me encuentro, ¿no? Porque también en una plática, y lo voy a decir como se oye, pero se oye feo, ¿no? Eh, Todos dijimos, dejo de usar las bolsas del súper y dejo de usar los popotes. Y eso no representa ni el 1% de de todo el proceso de lo que está, ¿no? Entonces, siendo muy realistas, o sea, en este momento histórico, yo como persona, en mi casa, con mi familia, qué puedo hacer realmente, además del tema de la educación hacia los niños, que sí creo que es la base, pero hoy qué puedo hacer para realmente tratar de disminuir ese tema. Si fuera Pues, un caso muy específico, ¿no? Gracias. pues mira, puedes hacer muchísimas cosas. El tema de los popotes y las bolsas de basura es un tema muy controversial, ¿no? Pero, pero bueno, en el caso de esto de disminuir la temperatura, etcétera, ¿no? Siempre es importante, por ejemplo, nosotros siempre decimos, voy a sembrar un árbol porque quité el árbol de enfrente de mi casa, ¿no? Pero sembramos otra cosa, ¿no? Otra cosa que no es apta para realmente el clima, etcétera, ¿no? Entonces, podemos averiguar un poco, ¿no? Cuál es en este caso de la sembrada de plantas, ¿no? ¿Cuáles son las plantas nativas, ¿no? ¿Qué planta me conviene sembrar para disminuir la temperatura alrededor de mi casa, por ejemplo, ¿no? Puedo poner una pared verde, ¿no? De lo que sea, ¿no? Cualquier planta, ya sea enredadera, que se pega, etcétera, que haga que disminuya el calor, ¿no? Pintar nuestras casas de blanco, utilizar impermeabilizantes claros. Hay un efecto que ya no lo mencioné, pero se conoce como efecto del albedo, que es la capacidad de reflejar la radiación solar. Y entonces, mientras más oscuro sea el cuerpo,
o digamos, sí, el cuerpo donde llega el sol, más absorbe la energía y el calor se queda contenido ahí. El calor que se acumula en un techo pintado de rojo, por ejemplo, de los impermeabilizantes, es hasta 5 grados más alto que el calor que se acumula de un techo impermeabilizado de color blanco, por ejemplo. Pero aquí entra esta cuestión. El impermeabilizante blanco es más caro que el rojo, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio en esto, ¿no? En qué es lo que podemos costear y cómo podemos contribuir, ¿no? Ahora, no solo a nivel nosotros, ¿no? A nivel mi casa, ¿no? Por ejemplo, hay programas de reforestar dunas, ¿no? De limpiar playas, de ir a dar talleres, ¿no? O sea, digamos que lo que podemos aportar no solo es poner mi pared verde, mi techo verde, ¿no? Con lo que decidamos hacer, si yo decido ir a dar pláticas acerca de hacer conciencia de cambio climático, estoy aportando, ¿no? Si yo decido ir a hacer una campaña de un día al mes ir a limpiar la playa, estoy aportando porque estoy quitando toda esa basura del sistema, ¿no? O sea, yo les hablé de las islas de calor urbana, ¿no? Pero podemos tener muchas otras cosas, o sea, podemos tener muchas otras acciones para aportar a todo esto, ¿no? Les digo, la UNAM tiene este programa para reforestar dunas, ¿no? Entonces tienen un calendario en donde podemos ir y decir, hoy yo les ayudo a plantar, ¿no? Y hacerlo recurrente, ¿no? O sea, no nos vamos a ganar el cielo ni limpiar el aire por ir un día, ¿no? Este, am, yo sé que aquí en la ciudad es complicado no usar el carro, por ejemplo, porque entonces aquí pues entra la cuestión de la movilidad, ¿no? Es complicada. Entonces, bueno, pues si voy a usar el carro, pues a lo mejor si voy a usarlo, entonces en lugar de ir a la tienda y luego regresar a mi casa, decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces salgo y voy a la tienda, voy a la farmacia, voy y regreso a mi casa, ¿no? No voy a la tienda, regreso. Ay, se me olvidó que tenía que ir a la farmacia. Voy a la farmacia, o sea, ¿no? Entonces, como tratar de hacer más eficientes nuestras actividades, ¿no? Cuidar los recursos hídricos. Todavía, por ejemplo, aquí en Yucatán, yo veo que muchos lavan sus porches o sus cocheras con la manguera y entonces a mí el ojito me empieza a hacer así. No. Yo diario lavo mi porche con cubetas de agua porque o sea, son cubetas, ¿no? Y tengo mi número de cubetas así, con estas cubetas voy a lavar, ¿no? Pero veo gente que todavía saca la manguera para lavar el carro, para lavar. En Yucatán estamos teniendo un gran problema de contaminación del acuífero por intrusión salina, ¿no? Entonces, mientras más agua jalemos del acuífero, pues más entra el agua del mar por abajo y más se contamina. Y el proceso de quitarle la sal al agua es muy, muy caro, todavía no es rentable. Y si a eso lo llevamos a nivel gobierno, pues el gobierno tiene subsidiada el agua porque se supone que es un recurso vital para el humano, ¿no? Entonces lo que pagamos de agua realmente no costea lo que todo el proceso que es llevar el agua a nuestras casas, ¿no? No sé, Rubén, si contesté tus preguntas. Sí, me contestaste. No, te digo, la plática que teníamos nosotros ayer, pues nos da mucho a pensar eso, ¿no? Que cómo desperdiciamos, hablábamos mucho también del transporte, como tú mencionas, ¿no? Lo importante el transporte en cuanto a usarlo menos el transporte automotor en la medida de lo posible, ¿no? Y lo fácil que es hoy ir a la tienda de la esquina en coche y lo difícil que realmente es en la cabeza sentir que eso está mal, ¿no? O sea, es importante, ¿no? Y sí quiero como que dejar muy claro el tema de los popotes y lo de las bolsas para mí, porque a mí el comentario que a mí me llegó y la forma como me llegó es que la gente cree que haciendo ese uso o poco uso de los popotes y de las bolsas está haciendo algo. O sea, es más hacia ahí en la idea de la cabeza de que realmente estás haciendo algo cuando realmente representa muy poquito. O sea, hay muchas más acciones, muchas más importantes. Y digo, no significa que no lo dejen de hacer, hay que dejar de hacerlo, pero la
el peso que tiene eso con respecto a todo lo demás es muy pequeño. Y en la mente del ser humano se está quedando de que está haciendo mucho. Y ese es más bien el punto, ¿no? O sea, que la gente entienda que no está haciendo mucho al evitar eso. Sí está haciendo, pero realmente representa una parte muy minúscula, ¿no? Gracias, María Eugenia. Estamos bien, gracias. Adelante, Ana. Gracias, Maru, por aterrizar la investigación que hicieron a los mortales y ver, ¿no? O sea, justo a veces nos perdemos y luego dices, ay, ¿para qué más recursos para la ciencia si a veces no llega esta parte de la comunicación al público en general? Y sumando un poquito a lo que decía, ahorita nos compartía Rubén. Justo ayer vi una nota que salió en el periódico donde invitaban a los propietarios de viviendas en Mérida a usar paneles solares y techos con vegetación. No les ponen techos verdes y en algún momento vi techos verdes con vegetación, o sea, para que no nada más sea este recubrimiento en verde, y es por parte de la Unidad de Desarrollo Sustentable y del Ayuntamiento, y les van a hacer un descuento del 15% adicional al pago de su predial. A mí lo que me parece interesante de esta nota, y pensando un poco en algunas sugerencias que se nos compartió en este momento, es sobre la vegetación, o sea, qué vegetación es la recomendable para esta zona del país, y yo añadiría a esta nota, pues con quién podríamos, dónde podríamos buscar esa información que nos dé más sobre cuáles plantitas nos sugieren poner en nuestros techos. Porque, pues sí, un poquito como dice, ¿no? A lo mejor pongo mis 3 macetas y creo que con eso es suficiente y ya voy y pido que ya tengo mi techo verde y que me hagan mi descuento en mi predial, pero es un poquito, también a veces no se nos da la información completa, ¿no? Para poder realmente accionar. Y ya nada más que les quería compartir que hay una nota en el periódico sobre los techos verdes acá en Mérida y lo que está haciendo la Unidad de Desarrollo Sustentable. Gracias. Gracias, Ana. Adelante, Victoria. Bueno, esta quería compartir una anécdota. Es que una vecina, o sea, cuando hablamos de esto del desperdicio de agua, cuando hubo estos tiempos de mucho calor, ¿cómo le dicen? La canícula. Lo que hacía ella para refrescarse, que terminó en una bronca con los demás vecinos y por fortuna dejó de hacerlo, fue salir a regar la terraza. Así le hablaba ella. Entonces, con la manguera mojaba toda su terraza y las banquetas para que se refrescaran y así dejara de haber tanto calor. Y nosotros nada más veíamos cómo subía el humo, hacía plenas 2 de la tarde y todos de que, no señora, no haga eso, solo nos está dando más calor, por favor. Entonces, como lo hizo varias veces, sí terminaron saliendo los vecinos, así de que, a ver, intervención, le vamos a explicar por qué no funciona. Entonces, creo que también ver, sí, que los vecinos hacen ese tipo de cosas es como, a ver, estás abierto al diálogo, te voy a decir por qué estás desperdiciando agua y nos estás afectando más. Ya sabes, como que solo el vapor solo te va a dar más calor, o sea, tu sensación de frescura no va a aumentar. Eh, y luego es como que lo estaba viendo desde que me salen los ojos. Y ahora, también ahorita que estaba hablando Ana con los techos verdes, recuerdo que sí había como no, no había visto la nota, pero sí había escuchado de los techos verdes y que la gente los quería hacer en sus casas, pero que sí hay como que cierta área o sea, para que te sirva, hay cierta área a abarcar. Y normalmente, ajá, no son macetas, son como tierritas o como huertitos, pero que también esas personas que dijeron, bueno, pues un huerto en mi techo suena fantástico, ya sabes, y que a esas personas se le estaba pandeando el techo porque era demasiado peso y demasiada humedad y se estaba filtrando en toda pues, su estructura. Entonces también es como que no solo es cuestión de plantitas, es ver que tu casa tenga, ajá, todo, que tu techo esté correcto puesto, ya es como los declives, la estructura, porque si nada más vas a poner tu huertito en tu techo, puede ser que te quedes sin techo. Entonces, al menos eso es lo que estaba escuchando, que ya había gente que lo estaba diciendo, suena fácil, lo voy a hacer y no resultó tanto.
Sí, actualmente la infraestructura que tenemos no está adecuada para los techos verdes. Por eso ahorita que preguntó Rubén, no le mencioné que pusiera plantas en su techo más que impermeabilizara de blanco. Porque sí, la infraestructura actual no permite los techos verdes, ¿no? Están las paredes verdes, están, ¿no? O sea, Ay, yo porque a mí ¿eh? me gusta, pero Nada, ya lo silencié. Mande, mande. Alguien que se le abrió su micrófono. Ah, ok, ok. Este, sí, o sea, en realidad no, todavía la infraestructura que tenemos no está hecha para los techos verdes. Sin embargo, sí hay opción de poner paredes, etcétera. Definitivamente, am, en Yucatán, de verdad yo estoy sorprendida porque esto que mencionó Anita es muy cierto. Está la unidad de desarrollo, de desarrollo eh, sustentable, en donde tiene varias acciones. El gobierno de Yucatán sí mete mucho dinero o destina dinero a estas cuestiones, ¿no? Pero regreso al punto, súper mal planeadas, ¿no? Están como las ciclovías, ¿no? Pobres de los ciclistas. Son buenas ideas, son buenos proyectos, pero hay que planearlo mejor, ¿no? De acuerdo a las necesidades, ¿no? Por dar un ejemplo, en realidad está bien puesta la ciclopista en colonias como Francisco de Montejo, por ejemplo. O sea, sí realmente había una necesidad ahí, ¿no? O en dónde se requiere una ciclopista, por ejemplo, ¿no? O sea, estas cuestiones. Ahora, otro granito de arena es como decía Victoria, ¿no? Es esto, vamos a juntarnos como vecinos y a ver qué podemos hacer. A ver, señora, pues no lave su terraza con mejor, vamos a poner, ¿no? Plantitas o vamos a poner una jardinera o vamos a hacer estas cosas para que sienta menos calor, ¿no? Pero sí, no, definitivamente la vaporización con agua, pues está peor el asunto, ¿no? Digo, sí hay muchas cosas. En el caso de los programas que tiene esta unidad de desarrollo sustentable, son muy buenos, pero regreso al punto de hasta dónde están nuestras posibilidades de poner paneles solares, por ejemplo, ¿no? O de plantar. Las mismas instituciones de gobierno tienen toda esta información. Lo que pasa es que no la distribuyen y como nosotros vivimos en nuestra vorágine diaria, ¿no? Del día a día, ¿no? Pues a veces tampoco tenemos tiempo de estar ahí investigando, ¿no? Si no nos llega como una nota, como un anuncio, como en el radio, en la televisión, pues a veces ni nos enteramos. Sí hay muchos programas, pero no tienen difusión. Y bueno, eventualmente pues todo gira alrededor de las economías, ¿no? En todos los niveles, desde el local hasta el mundial, ¿no? Todo gira alrededor de las economías. Digamos que vamos implementando las acciones de acuerdo, digo, a nivel personal, de acuerdo a como nuestro poder adquisitivo nos los permite, ¿no? Ya acciones más grandes como paneles solares, etcétera. Tampoco es tan sencillo, ¿no? Poner un panel solar, tienes que cambiar la instalación de la toma de luz, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, pues sí, o sea, es un todo, ¿no? A veces es decir, voy a dejar de hacer esto, pero pues, ¿qué implica dejar de hacer esto? O voy a implementar esto en mi casa. ¿Qué implica implementar eso en tu casa, ¿no? O en tu actividad diaria, ¿no? Sí, sí, sí se considera, o sea, son muchos factores los que rodean a una sola acción, ¿no? Eh, Hablar con los vecinos, dar pláticas, dar talleres, vamos a ponernos de acuerdo con los vecinos para plantar árboles en la banqueta, ¿no? O sea, estas cosas las podemos hacer y podemos, digamos, empezar a contribuir con acciones, ¿no? Esto de las bolsas de plástico, ya no lo dije, pero a mí me causaba mucha risa porque yo utilizo las bolsas del súper o utilizaba las bolsas del súper para mi basura, ¿no? Entonces nunca compraba bolsas de plástico, pero entonces ahora ya no dan bolsas de plástico, entonces ahora pues hay que comprar, ¿no? Y ahora son biodegradables, ¿no? Entonces la economía no para, ¿no? O sea, son estas cuestiones irónicas en donde pues nos siguen bombardeando, ¿no? Con, con acciones que pues
En realidad sí, pero no. Pues muchas gracias, María Eugenia. De hecho, eso que dices es muy importante. Creo que es parte del objetivo de estas pláticas. Como comentábamos al inicio, eh, Ahí creo que se trabó. Ujú. Grace, no te escuchamos. Está pasmada, impresionada. Pues me da impresión. Ah, yo sí recuerdo también usar las bolsas de los supers como basura. Yo tengo gatitas y tengo arena y uso cualquier bolsa para no, o sea, para no conseguir más bolsas por separado. Hasta las bolsitas de los sándwiches, de los panes y cosas que compro. Todo eso lo uso para no comprar más bolsas. Fíjate que en el caso muy particular, tenemos unos perros ahí en casa, 4 perros, y pues es muy fácil comprar bolsas para el perro, ¿no? Ya sabes. Y por allá en una plática con una persona me decía, ¿y por qué no usas hojas grandotas de los árboles que están ya secas? En casa tenemos árboles, ¿no? Y con esas hojas pues, te las vas llevando y nada más pues, ibas a tener la posibilidad más grande de mancharte, ¿no? Que ese es el tema, ¿no? Ujú. Entonces ahí entre eso tenemos una bolsa donde estamos metiendo toda ahora sí que la basura orgánica de los canes, con esas hojas. Pero pues evitamos también estar usando hojas y una bolsita cada vez que sale un perro. Si son 4, pues son 4 bolsitas, o a lo mejor es una para los 4. Entonces, digo, son acciones que a lo mejor dices no impactan nada. Insisto que no es un impacto, pero pues de una u otra manera también es un cambio de que la gente te empieza a ver y la gente empieza a hacer alguna adecuación. Claro, Entonces, todo suma, todo suma, todo suma poquito, pero va. todo suma, así es. Ok, bueno, pues me dice Grace que se cayó. No sé si se cayó literalmente, yo se le cayó la red. Entonces, pero bueno, entonces no me queda más que agradecerte, María Eugenia. Para mí es Maru, ya tengo varios años de conocerla, entonces es Maru. Muchísimas gracias y bueno, justo la intención de estas charlas es un poquito justo conocer y visibilizar aquellas cosas en las que no hemos prestado atención y no vemos, ¿no? Crear un poquito de conciencia, aunque a veces luego se nos olvida. Yo todavía no hago mi composta de que tuvimos la charla en enero, pero ahí está, ahí tengo la tierra, me faltan las hojas secas. Espero que pronto también tengamos ese taller de lo de las compostas. Y pues justo es eso, ¿no? Visibilizar. Y también yo creo que aquí me gustaría comentar algo que dije ese ratito, ¿no? De ver lo que se está haciendo en ciencia, porque a veces pensamos que los científicos no hacen mucho, pero bueno, también ver esto y cómo se puede aterrizar justo para hacer políticas públicas. Y pues no me queda más que agradecerte, gracias por tu tiempo, gracias por el tiempo de las personas que se conectaron a esta charla y por favor no se olviden nos vemos el 9 de marzo para continuar con este ciclo de charlas que vamos a estar viendo con respecto a las enfermedades crónico-degenerativas con el doctor Jaim. Entonces, nos vemos dentro de 15 días, el 9 de marzo. Muchísimas gracias. Y bueno, pueden dejar de usar su carro el día de mañana y subirse al transporte público. Y también esa es una manera de hacer un pequeño cambio, ¿no? Dejar un día el auto cuando se puede. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, María Eugenia. Gracias a todos por estar presentes y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Ah, bueno, creo que tú tienes el poder, Maru. Sácanos a todos, por favor. Gracias, buen día a Termina, todos, chao. un gusto. Gracias, Gracias. gusto. Chao. Gracias. 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 En meeting, ¿verdad?